Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrenda no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y que el que se une al Señor se hace uno con espíritu a Él. Huyan por tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios lo ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos ayude, nos ilumine, nos acompañe. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre los pensamientos, palabras, obras y acciones, para que en este día transitemos por las sendas del Señor. Danos las luces, Espíritu Santo, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día, domingo, día del Señor, 14 de enero. A la escucha de la palabra de Dios, les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy domingo la palabra de Dios tiene mucha tela para cortar, muchas enseñanzas, muchas reflexiones. Vamos a comenzar por la primera lectura, que está tomada del libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 y siguiente. Días anteriores escuchábamos la explicación del libro de Samuel. Hoy vamos a orientarlo en función del llamado que Dios hace y en función del llamado que Jesús hace, que es el llamado al seguimiento, que es el llamado al Señor. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Primera enseñanza: joven, para ti. Padre, yo no soy joven, también es para ti, no te preocupes. Si tú quieres servir al Señor, hágalo, sí, en el templo. Acuérdense lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20, por allá. A Dios se le da la gloria en la iglesia. A Dios se le sirve en la iglesia. Esto con relación a aquellas personas que dicen: yo no necesito de ir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia a darme golpe de pecho. Aquellas personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia porque no me hace falta. Aquellas personas que dicen: yo en mi casa puedo alabar a Dios y bendecirle. Escuche, si tú quieres oír la voz del Señor, ve al templo. El joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí. Era en el templo, servía en el templo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al templo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Padre, ayer, el domingo, el sábado pasado. Está bien. ¿Cuándo fue la última vez que te comprometiste a trabajar por el templo? Escuche, ¿dónde oyó Samuel la voz de Dios? En el templo. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Luego, el Señor es quien llama, pero hay una dificultad. Como nosotros no estamos acostumbrados a oír al Señor, no le oímos su voz, no le escuchamos su voz. Por eso, nosotros podemos ver hoy en día que muchos jóvenes se encuentran en las drogas, se encuentran en la prostitución, se encuentran sumergidos en el vicio, en el internet, en el celular, se encuentran sumergidos en un mundo de cosas que parecieran ser buenas, que parecieran servir al Señor,
que parecieran seguir a Dios. Pero ¿por qué no los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no disciernen la voz de Dios? Simplemente porque no están acostumbrados a oír la voz de Dios. Joven, para ti en este día, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que analizaste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste tu Biblia para leerla? Hace mucho, ¿verdad? ¿O hace poco? Si fue hace mucho, significa que tú no estás acostumbrado a oír la voz de Dios. Fue corriendo donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Ese es el problema. Cuando los jóvenes sienten un vacío, sienten un anhelo, sienten que le falta algo, salen corriendo en busca de esa necesidad. Y por eso nosotros podemos ver que hoy día hay jóvenes sumergidos en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en los robos, en el mundo de la tecnología, que no quieren salir. Tienen un vacío, joven. Si tienes un vacío, no corras a cualquier persona. Dios es el que te llama. Y ese vacío que hay en tu corazón solo lo llena Dios, más nadie. Vuelve a acostarte, que yo no te he llamado. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? El problema de las personas de hoy día es que nos hemos acostumbrado a no oír la palabra de Dios, a no escuchar la palabra de Dios. Si quieres, haz la prueba en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. A ver, padre de familia, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a tu familia a leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a tus hijos y le dijiste, venga para explicarle la palabra de Dios? No tienes excusa. Hoy día, a través del internet, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, lo dije en estos días, hay muchas formas de enseñar la palabra de Dios, formas correctas y formas de incorrectas. Los protestantes están predicando la palabra de Dios a diestra y siniestra, mal, la están predicando mal y la están enseñando mal. Cuando se ponen a protestar en contra de la Iglesia Católica, son malas enseñanzas que están dando. No tienes excusa. Los católicos, los sacerdotes de la Iglesia Católica están predicando la palabra de Dios. ¿Por qué tú no agarras, te sientas un ratico, descargas un video, miras un video, un audio de la palabra de Dios, la analizas, la reflexionas, la vives y después te la explicas a tus hijos? Hay varios sacerdotes, por ejemplo, aquí al lado en Colombia tenemos al padre Linero que está predicando la palabra de Dios. Tenemos al padre Luis Toro que está predicando la palabra de Dios. Busca a través de las redes sociales. Al padre, por ejemplo, el padre Sam está predicando la palabra de Dios. Hay mucho, el padre Sergio, hay muchos sacerdotes que están predicando la palabra de Dios. Busca al padre Marco Galvi, que soy yo. Estoy predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Tú no tienes excusa de decir, ay, es que nadie me la enseña. Es que nadie me da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Claro que sí se la estamos dando. Hacemos un esfuerzo de que la palabra de Dios llegue hasta tu vida, hasta tu familia, y aún así no sabes valorarlo. La escucha le entra por un oído y le sale por el otro. Dice la palabra, aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Era difícil oír la palabra de Dios. Era complicado. Hoy día la palabra de Dios está por todos lados, por las redes sociales. Y podemos oírla y nosotros nos hacemos sordos. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Nuevamente se equivocó porque no estaba acostumbrado a oír la palabra de Dios. Si tú eres padre de familia, si tú eres madre, recuerda que tus hijos no están acostumbrados a oír la palabra de Dios, a oír la palabra del Señor. Recuerda que tu familia no está acostumbrada a oír la palabra de Dios. ¿Quién se la va a explicar? Pues tú, papá, tu mamá. Ustedes son los que pueden predicar la palabra de Dios. Son los que la puedes enseñar. ¿Por qué no lo hace? Porque no la lees. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo, vuelve a acostarte y si te llama alguien responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, habla Señor, que tu siervo te escucha. Por tercera vez oyó la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que puede ser que tú prediques la palabra de Dios a tu hijo en este día o a tu hija. Puede ser que tú enseñes la palabra de Dios a tu compañero de trabajo.
Puede ser que tú enseñes la palabra de Dios una vez, no te van a oír. 2 veces, no te van a oír. 3 veces, no te van a oír. Te puedes fajar explicando la palabra de Dios, no te van a oír. Pero llegará el momento en que ellos disciernan de que la palabra de Dios es necesaria, en que ellos disciernan que la palabra de Dios cala en el corazón del hombre, en que ellos disciernan que la palabra de Dios sí es necesaria para el alimento del alma, y es ahí donde van a decir: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Por eso, en la predicación de la palabra de Dios, el que se cansa pierde. Si tú eres predicador, si tú enseñas la palabra, no te canses de enseñarla, no te desanimes, que esas contrariedades, que esas malas caras de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu mamá, cuando tú le predicas la palabra, que sean el trampolín para seguir predicando la palabra de Dios. La segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13 y siguiente, el Señor nos da una gran enseñanza. San Pablo nos habla diciendo: hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Queridos hermanos, quienes me siguen a través de las redes sociales, hoy día la fornicación está permitida a nivel mundial, y todas las personas parecieran que no les importara y no le prestaran atención a la fornicación. Por ejemplo, San Pablo lo llama fornicación, pero hoy día se llama amigos con derecho, novios con derecho, relaciones a temprana edad, relaciones genitales a temprana edad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy día pareciera que eso fuera común, que eso fuera corriente. El papá le habla a los hijos de los métodos anticonceptivos, el papá le compra los preservativos a los hijos, o la mamá se los compra y se los dan, y le dicen: vaya, forniquen, no hay problema, eso no hay ningún problema. Oiga, padre de familia, madre de familia, yo quiero que tú escuches la palabra de Dios en este día. Oiga, 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, presta atención. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y hay padres de familia que los envían a fornicar y le dan hasta dinero para los métodos anticonceptivos. Y cuando dicen para la iglesia, le dicen: no vaya para la iglesia, no pierda el tiempo de la catequesis. No va a hacer la catequesis. Eso es mucho protocolo, no va a hacer la catequesis. Se sale de la catequesis. ¿Qué estás haciendo, padre de familia, con tu hijo? ¿Qué estás haciendo, madre de familia, con tu hijo? ¿Le estás invitando a fornicar? Hoy la palabra de Dios te habla: el cuerpo no es para la fornicación. Joven, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Eres de aquellos jóvenes que mantienen relaciones genitales a escondidas? ¿De esos que hacen pijamadas? ¿De esos que andan con una y con otra? ¿Con uno y con otro? Escuche, el cuerpo no es para la fornicación, sino para servir al Señor. Y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Recuerde que usted se va a morir y le va a entregar cuentas a Dios y va a resucitar. Recuerde. Usted puede hoy vivir una vida disoluta en medio de relaciones genitales, sexuales, en medio de una vida libertina, pero recuerde que de eso le va a entregar cuentas a Dios. ¿No saben ustedes, queridos hermanos que me escuchan, que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No lo saben? Sus cuerpos le pertenecen al Señor, y el que se une al Señor se hace uno solo en espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Nuevamente San Pablo lo repite, le dice: huyan. Mujer que me escucha, huya de la fornicación. Hombre que me escucha, huya de la fornicación. El ser humano es una persona frágil y débil, sí, eso es verdad. Y la fornicación trae consecuencias, sí. Pero antes de la fornicación empieza la llamada de atención, empiezan mensajes, empiezan llamadas, empiezan imágenes, empieza pornografía, empiezan tocaderas, y ahí se cae la fornicación. Dice San Pablo: huya, corra, así como cuando lo persigue un perro bravo, corra, huya de la fornicación. No caigas en la fornicación. Si has caído en la fornicación, en el nombre del Señor te invito a levantarte, a salir de ahí, a levantarte de esta cárcel del pecado que el Satanás ha puesto para hundir a las personas. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Están escuchando? Peca contra su propio cuerpo. Alguien me puede decir: ajá, padre, pero ¿cómo voy a hacer yo? Los casados sí pueden tener relaciones. Los solteros no deben porque fornican. Explícame eso, se lo explico. ¿Usted quiere tener relaciones con una mujer o con un hombre? ¿Usted quiere
vivir una vida sexual activa? Sí, padre, cásese. Y cumplan las normas de acuerdo como Dios las manda. Y no hay ningún problema. El hombre casado no fornica. La mujer casada no fornica. Si se equivoca de mujer y se va con otro, se equivoca de hombre y se va con otras, comete adulterio. La fornicación son las relaciones a temprana edad, son relaciones no permitidas, son relaciones sin no estar casado. Usted no quiere fornicar, usted quiere hacerle caso al Señor, cásese. Cásese por la iglesia, como Dios lo manda, no por el concubinato, no por el civil, oiga, por la iglesia, como Dios lo manda, y no comete el pecado de fornicación. Ay, sí, padre, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre vivir casado por la iglesia y vivir casado por el civil? La diferencia es que usted tome agua o vino, la boda de Caná, acuérdese de Jesús. La diferencia es que tenga la bendición de Dios y no tenga la bendición de Dios. La diferencia es de que usted es una persona obediente, se casó con una mujer para toda la vida. La diferencia es que sí le hace caso a Dios. Huya de la fornicación, hermano. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Hermano, tu cuerpo no te pertenece solamente a ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti. No son ustedes sus propios dueños, porque Dios lo ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen a Dios con su cuerpo. Dios pagó con gotas de sangre en Cristo para que tu cuerpo fuera templo del Espíritu Santo. Él lo pagó a un precio muy caro. Queridos hermanos, si tú eres uno de aquellas personas que aún no te has casado y vive en la fornicación, y andas con una, andas con otro, andas con otra, recuerde que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo dañes, no lo destruyes. No destruyas el templo de Dios. Huya de la fornicación en este día, nos invita San Pablo. En el Evangelio hoy, la palabra de Dios nos muestra cómo Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, 2 de sus amigos, 2 seguidores. Y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Enseñanza. Si tú eres realmente discípulo de Cristo, si tú eres realmente discípulo del Señor, lleva a las personas a Jesús, háblales de Jesús. Hoy día pareciera que en los trabajos no se habla de Dios, que en las instituciones no se habla de Dios, en las oficinas no se habla de Dios, en los centros comerciales no se habla de Dios, casi ni en la iglesia se habla de Dios. Usted va a la iglesia y se sienta con la vecina y no habla de Dios, se pone a hablar y chismear, o con el vecino se pone a hablar de negocios. No se habla de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, estaban 2 de sus discípulos y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estos, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ellos y les dijo: ¿qué buscan? Ellos contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Le preguntaron el lugar, dónde se quedaba, le preguntaron el lugar. Normalmente, ¿qué buscan? Significa, ¿qué quieren de mí? ¿Qué esperan de mí? ¿Dónde vives, Rabí? Jesús le dijo: vengan a ver. Cuando tú te acercas al Señor, o cuando tú haces que una persona se acerque al Señor, Jesús se encarga del resto. Por eso es importante que usted, junto con la primera lectura, entrelazando, comparta la palabra de Dios. Es necesario que usted eduque a sus hijos en la palabra de Dios. Hoy día tantos mensajes, tantas cadenas que pasan por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por YouTube. ¿Por qué no comparte la palabra de Dios? Si quiere, haga la prueba. Ponte a compartir la palabra de Dios para que vea que te va a dar pena, para que vea que a ti te va a dar vergüenza y va a decir: si la comparto, se van a reír de mí. Pero ponte a compartir, por ejemplo, una foto de esa chistosa, una foto graciosa, un chiste, un cuento. Eso no te va a dar pena. Lo vas a hacer y todo el mundo lo comparte. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo a su discípulo de palabra, le dijo: mire, allá está el Cordero de Dios. Tú puedes hacer lo mismo predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Ellos fueron, vivieron una experiencia con Él, le preguntó: ¿dónde vives? Él le dijo: vengan y lo verás. Se los llevó y pasaron ese día con Él. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. ¿Cómo entra la palabra de Dios? Por el oído. La palabra de Dios debe ser predicada, debe ser oída. Cuando Andrés oyó, escuchó
analizó la palabra de Dios, siguió al maestro. Padre de familia, aquí hay una clave para ti, óigala, no la deje ir, es una clave. ¿Tú quieres que tus hijos sigan al Señor? Ponlos a oír la palabra de Dios. No les gusta, de vez en cuando vayas en el carro, una clave, cuando vayas en el carro, busca un CD con la palabra de Dios, descarga los videos, descarga los audios, quémalos en un CD o en un pendrive y colócaselos a tus hijos. De poquito, que ellos se vayan acostumbrando a oír la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios esté sustanciosa, colócaselo completo. En tu casa, coloca la palabra de Dios. Hoy día que nos gusta escuchar la música a alto volumen, el reggaetón, el merengue, el vallenato, música en inglés, cualquier género de música, coloca la palabra de Dios de vez en cuando, para que ellos se acostumbren a oír la palabra de Dios. Andrés la oyó, y porque la oyó la predicó, la enseñó a su hermano. Los mismos hermanos se pueden evangelizar al oír la palabra de Dios. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: hemos encontrado el Mesías, que quiere decir el ungido. Escuchen, hermanos, esto para hermanos. Si tú tienes un hermano, si tienes un familiar, un amigo, alguien con quien te criaste, alguien que crees uña y mugre, escuchen. El primero a quien se encontró fue a Andrés, fue a su hermano Simón. Y este le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús. Lo llevó a donde estaba Jesús. Repito, lo llevó a donde estaba Jesús. Hermano, ¿dónde estás llevando a tu hermano o a tu hermana? ¿A discotecas? ¿A tomar riche? ¿A rumbear? ¿Lo estás llevando a robar? ¿A las drogas? ¿A la prostitución? Escuchen, un hermano cristiano, un hermano católico que crea en el Señor, es capaz de llevarlo a Jesús. Lo llevó a donde estaba Jesús. Esto es una enseñanza para ti. Evalúa, hermano, tu vida. ¿A dónde llevas a tu familia? Evalúa, amigo, compadre, ¿a dónde llevas a tu compadre? ¿A dónde llevas a tu amigo? ¿A Jesús? ¿O a dañarlo, a destruirlo, o a acabarlo con drogas, con prostitución, con alcohol, con vicios? ¿A dónde lo estás llevando? ¿A Jesús? Jesús, fijando la mirada en él, le dijo: tú eres el Mesías, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro, roca. Cuando una persona es llevada a Jesús, es Jesús capaz de transformar su mente y convertirla en roca, en firmeza. Es decir, que Simón ya no iba a creer por lo que los otros dijeran, que iba a creer por su fe, por su convicción. Le cambió el nombre, que quiere decir roca. En este día, hermanos, la palabra de Dios nos trae varias enseñanzas. Hoy domingo, recordemos las enseñanzas. En primer lugar, los jóvenes no están acostumbrados, y los adultos tampoco están acostumbrados a oír la palabra de Dios. El ejemplo claro lo muestra Samuel. Que nos acostumbremos a oír la palabra de Dios, que nos acostumbremos a oír la palabra del Señor. Y no solamente oírla, sino hacerle caso. Cuando Elí descubrió que era la palabra del Señor, Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo te escucha. El Señor le manifestó la palabra de Dios, se la reveló. Que no nos cueste leer la palabra de Dios en este día. Que tengamos un tiempo para oír la palabra de Dios. Que tengamos un tiempo para enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, recordemos, queridos hermanos, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo habita en ti. Recordemos que el cuerpo no es para la fornicación, como lo dice San Pablo. Si estás fornicando y si estás teniendo una vida sexual a escondidas, si estás fornicando, tu padre y tu madre te compran preservativos y te inducen hacia ese pecado de la fornicación, te invito a salir en el nombre del Señor. Si tú eres padre de familia y estás viendo que tus hijos están yéndose por malos caminos, te invito a corregirlos, te invito a animarlos con buenas palabras, con cariño, con amor. El cuerpo no es para la fornicación. Si tú quieres tener una vida sexual activa, cásate, forma una familia, forma un hogar y puedes compartir sexualmente una vida activa, con normalidad, con tranquilidad. Y en tercer lugar, les recuerdo que Juan el Bautista es una persona que indicó el camino a Jesús. 2 lo siguieron. Luego, Andrés, hermano de Simón, estando en familia, fue y se le acercó a su hermano y lo invitó a que conociera a Jesús. Que podamos invitar hoy domingo a nuestra familia, padre de familia. Hoy colócate un reto, colócate un reto, sí, colócatelo. Una meta, llevar a tu familia a la iglesia, toda, papá, mamá, hijos, con cariño. A lo mejor hay un hijo que no le gusta ir a misa, háblale con cariño: hijo, tú no vas a misa, vamos este día. Invítalo a la palabra, a oír la palabra. Yo le aseguro que oyendo la palabra de Dios,
el Señor se va a encargar de hacer su obra grande. Que en este día la palabra de Dios habite en tu corazón y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.